Semana de mayo. El 14 de mayo de 1810 había llegado a Buenos Aires la fragata inglesa Mistral Troy, trayendo periódicos que confirmaban los rumores que circulaban intensamente por Buenos Aires. Cayó en manos de los franceses Napoleón, la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. El 18 de mayo de 1810, el virrey Cisneros difundió una proclama que dejaba en evidencia la crisis de legitimidad del poder español tras la caída de la Junta Central de Sevilla. La noticia agitó el clima político en Buenos Aires y encendió el debate sobre el futuro del virreinato. Esa misma noche, un grupo de patriotas se reunió en la casa de Rodríguez Peña y redactaron la convocatoria a un cabildo abierto. Así comenzaba el camino hacia la libertad que marcaría el inicio de la Revolución de Mayo. Cisneros. Baltasar Hidalgo de Cisneros nace en Murcia en el año 1755. Luego de una brillante carrera como marino, es designado por la Junta de Sevilla virrey del Río de la Plata. A pesar de sus intenciones de evitar la revolución, el Cabildo Abierto lo destituye en 1810, reemplazándolo por una junta de gobierno. Regresa a España, donde fallece en la ciudad natal de Cartagena en 1827. El 19 de mayo de 1810, Juan José Castelli y Martín Rodríguez se presentaron ante el virrey Cisneros para exigir la convocatoria de un cabildo abierto. La propuesta buscaba que los vecinos de Buenos Aires pudieran liberar sobre el futuro del virreinato ante la crisis de la autoridad española. Cisneros respondió que evaluaría la solicitud, pero su intención era ganar tiempo. Mientras tanto, el espíritu revolucionario seguía creciendo en las calles. La historia estaba en marcha. Castelli nació en Buenos Aires en 1754, se doctoró en Derecho en Chuquisaca. Participó en la defensa de Buenos Aires, colaborando luego con Belgrano en la gestión de este como cónsul. Fue nombrado vocal de la primera junta, donde adhirió a las ideas revolucionarias de Moreno. Por diferencias políticas con el ala conservadora, fue encarcelado. Murió en prisión en 1812. Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en la casa paterna cerca del convento de Santo Domingo y fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires al día siguiente, trasladándose luego a España, donde cursó estudios de Derecho. Fue un intelectual, abogado, economista, periodista político y militar de las provincias unidas del Río de la Plata, actual Argentina. A su regreso tomó parte de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Junto a otros patriotas impulsó la destrucción del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo cual produjo la Revolución de Mayo. Belgrano fue vocal de la primera junta que dirigió el gobierno desde entonces. Se le encargó la dirección del Ejército del Norte y, aunque fue derrotado por la fuerza española, sentó las bases de la Declaración de Independencia Paraguaya en 1811. En 1812 creó la bandera argentina, la izó por primera vez en la Batería Independencia el 27 de febrero de ese año, en la cercanía de la ciudad de Rosario. Formó parte del Congreso de Tucumán y propuso la idea de establecer una monarquía constitucional dirigida por un noble inca, pero no logró apoyo. Belgrano murió el 20 de junio de 1820 en una pobreza casi extrema, en la misma ciudad donde había nacido rico. Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778, se recibió de abogado. En 1805 ocupó un cargo neto en la Corte Liberal, fue secretario principal referente del ala demócrata de la Junta, fundó el primer periódico y la Biblioteca Nacional. A fines de 1810 renuncia por disidencia de los conservadores, enviado a Inglaterra en misión diplomática. Fallece en alta mar el 14 de marzo de 1811. Un 20 de mayo de 1810, frente a la creciente presión popular, el virrey Cisneros reunió a los jefes militares en busca de apoyo, pero encontró un contundente rechazo. Esa misma noche, Juan José Castelli y Martín Rodríguez insistieron con la convocatoria a un cabildo abierto. Acorralado, Cisneros cedió. Hagan ustedes lo que quieran. Ese día, el poder virreinal comenzaba a resquebrajarse. La voluntad de los patriotas se imponía como motor del nacimiento de una nación que ya era imparable. Cabildo abierto. De los 450 invitados al cabildo abierto, solamente participaron unos 251. Frech y Beruti, al mando de 600 hombres armados con cuchillos, trabucos y fusiles, controlaron el acceso a la plaza con la finalidad de asegurar que el cabildo abierto fuera ocupado por criollos. El cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos, entre ellos la lectura de la proclama del cabildo, el debate, que hacía de suma duración el acto, como se escribió en el documento o acta, y la votación, individual y pública, escrita por cada asistente y pasada al acta de la sesión. El debate del cabildo tuvo como tema principal la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del virrey. El principio de la retroversión de la soberanía planteaba que, desaparecido el monarca legítimo, el poder volvía al pueblo y que este derecho tenía en formar un nuevo gobierno. Hubo dos posiciones principales enfrentadas, los que sostenían que la situación debía mantenerse sin cambio, respaldando a Cisneros en su cargo de virrey, y los que sostenían que debía formarse una junta de gobierno en su reemplazo, al igual que en España. No reconocían la autoridad del Consejo de Regencia, argumentando que las colonias en América no habían sido consultadas para su formación. El debate abarcó también, de manera tangencial, la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares, ya que quienes proponían mantener al virrey consideraban la voluntad de los españoles que debía primar sobre la de los criollos. Las ideas revolucionarias patrióticas fueron expuestas y defendidas por el doctor Juan José Castelli, quien exaltó los derechos del pueblo de Buenos Aires para ejercer la soberanía y poder tener un gobierno propio. Prosiguió haciendo el uso de la palabra
el militar Ruiz, quien expuso que, haciendo cesado en el cargo del rey Fernando VII, también caducaba el mando del virrey Cisneros, que el cabildo debía reelegir el sucesor. Siguieron otras exposiciones y posteriormente se realizó una votación, pero cuando los extensos de la sesión de ese día lo avanzaron de la hora, se dejó escrutinio para el día siguiente. Un 21 de mayo de 1810, mientras el cabildo sesionaba en la Plaza de la Victoria, fue ocupado por 600 hombres decididos armados con pistolas y puñales, liderados por Domingo French y Antonio Luis Beruti. Exigían a viva voz la congregación del cabildo abierto. Llevaban en sus sombreros retratos de Fernando VII y en sus ropas cintas blancas, símbolo de la unidad frente a la crisis de legitimidad virreinal. Ante la presión de la multitud y con la intervención del jefe del regimiento de los patricios Cornelio Saavedra, los cabildantes cedieron. El síndico Julián de Leiva anunció desde el balcón la convocatoria a cabildo abierto. Para el día siguiente, la historia abrir paso entre la multitud decidida a cambiar el destino del virreinato. Un 22 de mayo de 1810, el cabildo abierto debatió durante horas el destino del virrey Cisneros. Entre tensiones, discursos encendidos y una plaza colmada por el fervor revolucionario, surgieron voces como la de Juan José Castelli, Juan José Paso y Cornelio Saavedra, que defendieron el derecho del pueblo a decidir su futuro. Juan José Paso nació en Buenos Aires en 1758, trasladándose luego a Córdoba, donde se recibió de abogado. En la primera junta desempeñó el cargo de secretario, formando parte luego de ambos triunviratos. Enviado como diputado al Congreso de Tucumán en 1816, fue elegido primer secretario y luego presidente. Cumplió tareas como embajador ante la Corte de Brasil y fallece en Buenos Aires en 1833. Un 23 de mayo de 1810, tras el conteo de los votos del cabildo abierto, se resolvió destituir al virrey Cisneros. Por iniciativa de Cornelio Saavedra, el cabildo asumió provisoriamente el mando y quedó encargado de forma una junta de gobierno. Fue un paso clave hacia la Revolución de Mayo, que cada vez estaba más cerca. Un 24 de mayo de 1810, la tensión en Buenos Aires alcanzó su punto máximo. El descontento popular crecía ante la Junta, presidida por el depuesto virrey Cisneros. Esa noche, Saavedra, respaldado por el regimiento de patricios, exigió su renuncia definitiva. La revolución avanzaba y ya no había lugar para retrocesos. Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío, pero la sensación térmica de la gente era otra. Grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en su pecho cintas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Pasaban las horas, hacía frío, llovía y continuaban las discusiones. El cabildo había convocado a los jefes militares y esto le hicieron saber al cuerpo a través de Saavedra que no podían mantener el poder de la Junta del 24 porque corrían riesgos personales, porque sus tropas no le respondían. La mayoría de la gente se fue yendo a sus casas y el síndico del cabildo salió al balcón y preguntó: ¿dónde está el pueblo? En estos momentos, Antonio Luis Beruti irrumpió en la sala capitular seguido de algunos infernales y dijo: señora del cabildo, esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancia de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusiones de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte de vecindarios espera en otra parte de la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana. Y si es que no tienen badajo, nosotros tocaremos generalas. Verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero si volvemos con las armas en las manos, no responderemos de nada. Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados 6 vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuenaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateo. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia. La Junta declaró que gobernaba en nombre de Fernando VII. Así lo recuerda Saavedra en sus memorias, con las más repetitivas instancias. Solicité al mismo tiempo del recibimiento se me excuse de aquel nuevo empleo, no solo por falta de experiencia y de luces para desempeñarlo, sino también porque habiendo dado tan públicamente la cara en la revolución de aquellos días, no quería se creyese que había tenido particular interés en adquirir empleos y honores por aquel medio. Por política fue preciso cubrir a la Junta con el mando del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció y bajo de él expedía sus providencias y mandatos.